D. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away like the geek in the... Una nueva emisión de Pensamientos sin Fronteras. Soy Manuel Montero Silva, licenciado en Filosofía y profesor del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEF. Como todos los sábados de 16 a 17 estamos reunidos para hablar de filosofía en la 1300 AM, Fe y Alegría. Y esta tarde tenemos un invitado muy especial dentro del ámbito de una de las ciencias sociales básicas más importantes, que es la historia. Estamos con el profesor Ignacio Telesca. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá y te agradezco muchísimo la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Me gustaría hacer una lectura de la biografía del doctor Ignacio Telesca. Ignacio Telesca estudió historia en la Universidad de Oxford, donde obtuvo el Bachelor in Arts y el Master of Art in Modern History. Se doctoró en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Entre el 2010 y 2012 fue Fellow de la Fundación Alexander von Humboldt de la Universidad de Colonia en Alemania. Actualmente es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Argentina, siendo su lugar de trabajo el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en Resistencia Chaco. Es profesor de Historia colonial en la Universidad Nacional de Formosa, Argentina. Se ha desempeñado como docente universitario tanto en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la Facultad de Filosofía, como en la maestría en Historia de la Universidad Nacional de Asunción. Es miembro de la Academia Paraguaya de Historia. Tiene numerosos artículos publicados tanto en revistas nacionales como internacionales, y entre sus libros podemos destacar Pueblos, Curas y Vaticano, la reorganización de la Iglesia en Paraguay después de la guerra contra la Triple Alianza, los documentos jesuitas del siglo XVIII en el Archivo Nacional de Asunción, entre otros. Como este es un programa de filosofía, una pregunta obligada siempre es, profesor Telesca, plantear la relación que existe entre la filosofía y diferentes disciplinas. En este caso, ¿qué relación usted ve, profesor, entre la filosofía y la historia? Es múltiple, ¿no? O básica, diría. Es decir, para mí si la ética es la filosofía primera, diríamos, y la ética es la base de todo trabajo intelectual, social, de todo ser humano. Y para el historiador también es fundamental, porque es desde ahí, desde una concepción ética de la vida, que va a ir al pasado e interpretar el pasado. Así que sin esa toma de conciencia sobre una concepción ética, es decir, es muy difícil investigar. Donde normalmente acá somos muy maniqueos en el tema de la historia, nos dividimos en grupos anti y pro. Esa costumbre que tenemos, ¿de dónde procede? Bueno, es una concepción historiográfica muy terrible, que es, porque da lo mismo que si sos pro o anti, lo importante es que vas a pensar que una persona es la que hace la historia. Es decir, o Francia la hizo o no la hizo, López la hizo o no la hizo. Es la historia heroica que le llamamos, heroica en el sentido de una persona, sea una persona, una institución, lo que sea, un mesías. Y es lo que está pasando, ¿no? Es decir, mismo cuando Stroessner presenta una lectura de la historia, él se presenta, Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López, Bernardino Caballero y él, ¿no? Él como el segundo reconstructor. Esto es la diagonal histórica, donde en el centro estaría Francisco Solano López. Entonces son todas personas, son todos héroes. Y es lo mismo que nos pasa, es decir, no es una cuestión historiográfica, es una cuestión también de cómo pensamos la sociedad. Cuando Lugo se presenta, era el Mesías. Y Guasmosi también, porque es un empresario. Y Cartes también, porque es decir, como que pareciera que el Mesías es el que hace la historia, el que hace la sociedad, y ese nos va a salvar. Entonces es una concepción muy terrible, porque si miramos así la historia es porque queremos mirar o entendemos así el presente, ¿no?
Entonces, mantener ese maniqueísmo, como bien decís, entre pro o anti, lo que nos incita es a buscar a alguien que sea como Francia, o que sea como López, o que no sea como Francia, o que no sea como López, para que libere al país de los problemas que tiene. Sabemos que no es así. Es decir, la sociedad la construimos entre todos, no la construye nadie. Es decir, ningún presidente, por más lindo, por más bueno que sea, va a hacer nada si no es con la sociedad. Entonces ese es un problema historiográfico muy fuerte y muy difícil de romper. Muy difícil de romper, porque todos te preguntan, bueno, ¿por qué empezás de Francia? ¿Y Francia fue bueno o fue malo? ¿Y la guerra fue buena o fue mala? Aparte, si vos no sos paraguayo, entonces sos argentino, seguro que tenés una visión sobre la guerra. Es decir, yo creo que el principal fruto de los historiadores va a ser romper con ese esquema, y que no es fácil, que no es sencillo. De hecho, no deja de ser interesante que por lo general nos dedicamos a temas que no trabajan justamente esas cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, pienso en Emilia Rivarola, y claro, ella trabaja desde el 70 hasta el 30, ¿no? Entonces no agarra ni la guerra, ni Francia, ni López, o Eric Caballero, ¿no? Ella trabajó el estanco del tabaco a fin del siglo XVIII. Entonces yo trabajé el tema del Colegio Jesuítico de Asunción, o los afrodescendientes en la colonia. Entonces son temas como que buscamos temas que no sean tan... Que no nos obligan a tener que debatir con eso, porque todavía yo creo que no están las condiciones dadas para... Hay que generar mayor cantidad de investigaciones alrededor para después decir, bueno, vamos a pensar de otra manera la historia, ¿no? Pero no es fácil, porque hay muchos historiadores. Aparte, la historia es el caracú del paraguayo, ¿no? Es decir, entonces todo el mundo es historiador, todo el mundo sabe de historia, todos, no hay quien no sepa de historia. Entonces es muy difícil legitimar tu profesión, porque como todo el mundo sabe, entonces sos uno más, ¿no? Y de hecho cualquiera enseña historia, cualquiera da clases de historia, seas abogado o lo que seas, ¿no? Porque bueno, todo el mundo sabe, y como estudió una vez un libro de historia, ya es historiador. Dijiste en un momento, la historia puede salvar esta situación, ¿verdad? Esta situación de confrontación. La propia historia otra vez puede ayudar a ir superando estos inconvenientes que tenemos los paraguayos, en una sensibilidad exacerbada con respecto a nuestros héroes, y después hemos proyectado eso en lo político. ¿Cómo la historia podría hacer eso? No, yo creo que es al revés. Es decir, yo creo que la concepción ética es lo que puede salvar a la concepción historiográfica. Es decir, desde el presente es que miramos la historia, ¿no? Entonces, si miramos, es decir, yo creo que no podemos vivir en una sociedad donde el 40% viva bajo la línea de la pobreza. No podemos. No podemos vivir en una sociedad donde en democracia, o por lo menos sin dictadura de Stroessner, hayan sido asesinados 115 personas, 115 campesinos. No podemos. No podemos tener una sociedad donde la tierra todavía pertenezca a los que tienen, y los que no tienen bueno, están sin tierra. Entonces, si esa es mi concepción ética, entonces voy a intentar construir una sociedad distinta, diferente. Y le voy a preguntar a la historia, más o menos, que me ayude a comprender cómo se fue dando este proceso. Entonces, a partir de eso, de preguntarme estas cuestiones y preguntarle a la historia estas cuestiones, voy a empezar a comprender la sociedad del Paraguay de una manera distinta, y rompiendo con estos esquemas maniqueos, ¿no? Es decir, y denunciando qué es lo que hay por detrás de estos sistemas maniqueos. Pero es fundamental ahí qué es lo que yo quiero construir. Es decir, desde dónde voy a analizar, cuál es mi lugar hermenéutico, desde el cual leo la historia, ¿no? Es decir, cuál es mi concepción ética, y eso es lo fundamental. Desde el punto de vista epistemológico, ¿cuál es la concepción que tenés de la historia? La historia es una interpretación de sucesos en diferentes contextos. La historia puede llegar a un conocimiento cierto, verdadero, aproximado. La historia puede tender a ser objetiva, independientemente de las ideologías que podamos tener. A ver, ahí hay que distinguir entre la historia y lo que pasó. La historia es interpretación. Es decir, historiar es interpretar. Es decir, no es juntar datos. Juntar datos lo hace otra persona. Entonces yo puedo llegar a decir que el 1 de marzo el corazón del mariscal López dejó de funcionar, dejó de latir. Ahora, ¿cómo yo interpreto ese dejar de latir del corazón del mariscal López? Ya es interpretaya eso es lo que hace el historiador. Y esa
estas interpretaciones las hace desde el presente. Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, es cierto que el 1 de marzo de 1870 dejó de latir el corazón. Eso uno puede decir, es cierto. Ahora, la interpretación que uno haga no es ni verdadera ni falsa, ¿no? Sino parte desde dónde la está haciendo. Entonces, la historia no es algo que uno pueda agarrar así con la mano y decir, bueno, la puedo mirar, ver. No. Uno puede ver acontecimientos y los tiene que unir, y los une el historiador y los interpreta, ¿no? Entonces esos mitos o esos eslogan, ¿no? La historia es madre de la vida, es mentira. Es decir, por supuesto, una cosa es la experiencia, ¿no? Mi experiencia, bueno, si me tropiezo todos los días por acá, bueno, cambio de camino, pero eso no es la historia. Es decir, o por ejemplo, no, la verdadera historia lo escriben los que ganan, lógico. Es decir, siempre la historia la escribe alguien, los que ganan, los que pierdan. Entonces, si lo escribe alguien, ¿significa que es una verdadera historia? No significa eso, ¿no? Significa que es un espacio de lucha. O la historia es maestra de vida. ¿Qué historia es maestra de vida? Es decir, ¿cuál es la historia escrita por quién es la que va a ser la maestra de la vida? ¿No? Entonces, no existe la historia verdadera como interpretación. Es decir, hay acontecimientos que sí ocurrieron, ¿no? Ahora, yo sí creo que existe una mirada que es seria, importante y que hay que mantener. Es decir, no es que da todo lo mismo. No es que toda interpretación es válida. Digo, no es toda interpretación válida. Hay interpretaciones que pueden ser válidas y otras que son menos válidas. Es decir, si tengo a Golly Stroner que me dice, bueno, sí hubo tortura, pero hay que entenderlo dentro de la Guerra Fría, digo, no, pará, bájate la moto. Es decir, vamos a interpretarlo bien. Es decir, una cosa es la Guerra Fría, otra cosa son 35 años de dictadura, ¿no? Entonces, no es que todo vale. No, todo no vale. Pero no hay una interpretación verdadera que uno pueda imponer. No se le puede imponer a nadie una interpretación historiográfica. ¿Cuál sería el criterio entonces de elegir una y otra interpretación de dos historiadores que son serios, que son sistemáticos, que recurren a datos que son indudables, pero que cada uno le da su lectura? ¿Cuál de los? Tu ética. La ética. Es decir, la historia es una herramienta para construir la sociedad, no es un fin en sí mismo. Todos son, es decir, uno exige del historiador que sea serio, o le exige del historiador, del sociólogo, del economista, del médico, de interpretaciones diferentes. Bueno, vos vas a elegir la que vos te sentís más a gusto, pero por tu misma forma de pensar. A ver, por ejemplo, el caso de Curuguaté, la masacre. Seguramente alguien que tenga una sensibilidad desde las víctimas va a intentar analizar la cuestión de una manera. En cambio, a alguien que no le interesen las víctimas, le interesen las tierras y cómo se fue, y cree que un país lo hacen los que tienen dinero y las tierras que produzcan, y los campesinos, bueno, que se vayan porque ya pasó su tiempo, va a tener otra interpretación, con los mismos datos. Es decir, los datos van a ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo que vos te hace elegir una u otra? Y bueno, tu concepción, ¿no? Es decir, por supuesto que va a haber alguna que se vuelva más hegemónica, pero eso dependerá de los gobiernos o de qué ideología está mucho más afianzada en la sociedad, ¿no? Pero por eso no son debates historiográficos o debates, luchas entre historiadores, quién es el más vivo y tiene la mejor interpretación, sino son luchas por el presente. Es decir, el historiador, al igual que un filósofo, que un sociólogo, que un politólogo, que un economista, sirven a, es decir, la famosa idea intelectual orgánico de Gramsci, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar que está al servicio de la construcción de una sociedad, bueno, de un modelo de sociedad, de un paradigma societal. Bueno, ahí tiene que marcarse, pero no es porque sea historiador y algo que sea en la historia, sino es por un compromiso con el presente. Y toda persona tiene un compromiso con el presente, no sea el área que sea. Profesor, ¿cómo vos ves como historiador la evolución, por ejemplo, de Inglaterra y de la Universidad de Oxford, que sea un paradigma así tan alejado de nosotros, en el sentido de ir generando condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, para que esta tradición de investigación que es tan importante ahí y que se proyecta en todo el mundo pueda ser comenzada a pensar por nosotros?
Bien, al margen de la tradición, ¿no? de toda la historia de siglos y siglos que hay detrás de estas universidades, por lo general europeas, yo lo que creo es que hay estados por detrás que financian, que apuestan, que tienen políticas de estado educativas y de investigación que generan que la gente investigue, que financian esas investigaciones. Entonces, fundamentalmente, las universidades son los espacios de investigación. Entonces, a un profesor se le paga para que sea profesor y para que investigue. No enseña 10 materias por semestre, sino que fundamentalmente enseñará 1 o 2 y se la pasará investigando. Entonces, con salarios dignos, que la gente pueda vivir, que pueda mantener una familia con su salario. Entonces, son políticas de Estado, fundamentalmente. Es decir, ahí es donde el Estado tiene que intervenir y decir, bueno, voy a optar por... Es decir, entonces voy a nombrar un profesor a tiempo completo en la universidad, que cada materia tenga su profesor a tiempo completo, es decir, titular, adjunto, trabajo práctico, y bueno, y que se le pague, no sé, 6 millones, 7 millones de guaraníes por mes a un docente, o 10 o 15, lo que sea, ¿no? Lo que se crea conveniente, pero que la gente pueda vivir de eso. Entonces ahí puede investigar, si no... Entonces a mí me parece que lo importante es que no es que es impensable, no es que no se puede, hay que optar. El Estado tiene que optar por un sistema educativo que genere, por un sistema que genere investigación. Si opta se va a poder hacer y sin problema. Pero hasta ahora no se ha optado, ¿no? Claro, la pregunta es por qué en Paraguay no se ha optado. Y ahí podríamos llegar a meternos con las dictaduras, con las concepciones del por qué no la investigación, porque hubo momentos de mucha investigación. Y hay investigadores importantes en Paraguay, los hubo. Entonces, es decir, hay que hacer una cuestión más historiográfica, histórica del Paraguay, a ver qué es lo que pasó en Paraguay, que no se siguió ese modelo y se siguió otro, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor Terlesca, por tu presencia en nuestro programa. Te aviso que no va a ser la última vez. Te vamos a seguir invitando o te vamos a llamar por teléfono para que nos sigas contando tus trabajos, tus investigaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir en un espacio radial y felicitarlos por la iniciativa, ¿no? Creo que es muy importante. Muchísimas gracias.